Si condensáramos la historia de la vida en tan solo 24 horas, los humanos modernos, Homo sapiens, apareceríamos en los últimos 8 segundos. En otras palabras, no somos tan antiguos. Sin embargo, en esos pocos segundos que representan nuestros aproximadamente 350.000 años de existencia, la Tierra ha cambiado. En algunos aspectos no mucho, pero en otros muchísimo. Y si fueras enviado de vuelta cuando los humanos aparecieron por primera vez, verías un montón de cosas extrañas. Pero, ¿qué verías exactamente? En aquella época, Homo sapiens estaba limitado al África continental, y permanecimos allí durante bastante tiempo, sin moverse demasiado, hasta que los pueblos anatómicamente modernos se dispersaron finalmente hace unos 70.000 años, o al menos esa fue la dispersión cuyos descendientes sobrevivieron para poblar el mundo. Durante este largo periodo de asentamiento en África, nuestros antepasados se habrían topado con una miríada de biomas diferentes y, por supuesto, animales que, por desgracia o por suerte, según se mire, ya no respiran ni caminan sobre la Tierra. Puede que se te ocurran cosas como los dientes de sable, elefantes raros y otros extraños animales del Pleistoceno de la Edad de Hielo, y aunque tales criaturas se encontraron en el resto del mundo, no fueron lo que vieron los primeros hombres modernos. Y de hecho, muchos de los animales icónicos que asociamos con la prehistoria reciente o nunca vivieron en África o habían desaparecido por completo del continente en el momento en que evolucionamos. Por el contrario, África seguía un camino muy diferente al de otras zonas, y los animales ya extintos acabaron más bien pareciéndose mucho a los que tenemos hoy en día, pero con ligeras diferencias, como lo demuestra Paleoloxodon. Aparte de su expandida estructura ósea en el lomo de su cráneo, este elefante extinto se parecía mucho a los vivos, especialmente visto desde lejos, pero si te acercaras a él, te darías cuenta de que sus proporciones eran muy distintas, porque este mamífero era un gigante, y actualmente se considera el mamífero más grande que jamás haya caminado, aunque también es el elefante más pequeño que jamás haya vivido. Recuerden, hablamos de un género, y sus múltiples especies variaron enormemente en tamaño. La mayoría de ellas se extinguieron a finales del Pleistoceno, mientras que la mayoría de las que quedaban se encontraban fuera de África, dejando solo una especie de la que fueron testigos los primeros humanos modernos, Paleoloxodon jolensis. Esta especie de 130.000 años de antigüedad no era el Paleoloxodon más grande, pero sin duda era grande, ya que probablemente era un descendiente directo del segundo miembro más grande, Paleoloxodon requi, y por los pocos restos que tenemos, parece que jolensis era idéntico en tamaño a su predecesor. Lo increíble es que recientemente se estimó que requi medía 4,2 metros hasta los hombros y pesaba 15,3 toneladas, lo que lo hacía literalmente más pesado que cualquier terópodo de la historia y casi un 50% más grande que el elefante africano más pesado conocido. Y ahora probablemente no te sorprenda oír que este tamaño aplicaba también a sus colmillos. Pero incluso para un elefante de 15 toneladas, sus colmillos eran anormalmente masivos. El género Paleoloxodon en general tenía la relación colmillo-cuerpo más grande de cualquier elefante conocido, lo que resulta en colmillos tan largos como el cuerpo entero de ciertas especies de elefante. Estos colmillos también eran más rectos de lo normal y estaban más cerca del suelo, lo que permitía a jolensis golpear fácilmente objetos más pequeños e interactuar con el suelo, quizá utilizando sus colmillos como palas en determinadas situaciones. Y para hacer este mamífero un poco más amenazador, se cree que estas protuberancias que he mencionado servían para aumentar la letalidad de los colmillos, siendo un punto de anclaje para un montón de músculos grandes que sostenían sus cabezas, permitiéndoles así blandir sus armas con feroz fuerza y velocidad. Se podría pensar que cualquier criatura sensata se habría dado cuenta de que no hay que meterse con un elefante que ya era gigante comparado con otros elefantes. Y aún así, los investigadores creen que los humanos modernos podrían haber cazado estos titanes, ya que, aunque no existen pruebas concretas, sabemos que otras especies de Homo de Eurasia eran capaces de cazar y masacrar otras especies de Paleoloxodon de tamaño similar utilizando armas como lanzas. Y por no mencionar que ya teníamos jabalinas también. Sin embargo, si hubo caza, probablemente no fue una coincidencia, teniendo en cuenta que Paleoloxodon era el animal más grande de todo el continente, y cualquier intento conllevaría una plétora de riesgos, que había un montón de otra megafauna más pequeña y menos equipada para elegir. Aunque muchas veces esto facilitaba la caza, pequeño no siempre se traducía en fácil. Basta con mirar a Sincerus antiquus, el búfalo gigante. A pesar de ser varias veces más pequeño que Paleoloxodon, este bóvido extinto seguía siendo una amenaza para la sociedad, y de hecho es el bóvido más grande que ha vivido en África.
Los adultos medían unos 3 metros de largo y 1,85 m de altura a la cruz, es decir, más que el típico alce. También tenían una musculatura densa y unos huesos robustos que les daban cierta corpulencia, y los machos más grandes solían superar las 2,2 toneladas, similar al peso de un rinoceronte blanco, el rinoceronte más grande de la Tierra en la actualidad. Y al hacer esta comparación, hay que recordar que los rinocerontes tienen la piel como armadura, lo que aumenta su peso, mientras que Sincerus antiguus era puro músculo, hueso y algo de queratina, ya que también tenían unos cuernos inigualables. Cada uno sobresalía hacia un lado, eran ligeramente curvados y posiblemente de más de 1 metro de largo cada uno, parecidos a los de los búfalos de agua, con los que están estrechamente emparentados. En el caso de los individuos más grandes, se cree que estos cuernos podían medir 3 metros de punta a punta, tan anchos como un tablero de baloncesto, y más largos que los cuernos de la mayoría de los ceratópsidos, incluidos algunos cuyos cuerpos eran 3 veces más grandes. Para adaptarse a ese tamaño y a su enorme corpulencia, el búfalo gigante probablemente necesitaba pastar enormes cantidades de follaje, lo que unido a los presuntos grandes rebaños hacía que este bóvido tuviera un profundo impacto en los entornos en los que vivía, dado que sus movimientos allanaban grandes caminos. Debido a este rasgo, habrían sido bastante fáciles de rastrear, permitiendo que algunos de los depredadores más valientes, como los humanos tal vez, fueran tras ellos. Claro, encontrar uno era mucho más fácil que matarlo, teniendo en cuenta que no temían lo más mínimo usar sus cuernos, algo que sabemos gracias a registros reales, procedentes de nosotros mismos. Verás, estos toros aparecían rutinariamente en el arte rupestre de África, a menudo representado en medio de batallas, típicamente con otros toros, la mayoría con una postura boca abajo, usando sus cuernos para embestir a sus enemigos. De hecho, sus peleas eran tan frecuentes que ostentan el título de la mayor cantidad de representaciones de violencia, lo que sugiere que este bóvido tenía muy mal genio. También habría ayudado el hecho de que probablemente podía correr a velocidades máximas de 56 km por hora, lo que significa que cualquier cosa con la que hiciera contacto, además de un paleoloxodón tal vez, iba a ser demolida. Por supuesto, a pesar de los enormes cuernos, tamaño y ferocidad, esto no impidió que los cazáramos, como tampoco impidió que otros lo hicieran, los otros humanos. Como probablemente sepas, varias especies de Homo han caminado sobre la Tierra, pero la gente tiende a olvidar que no fue una línea recta hasta nosotros, en la que cada especie sucedía a la anterior. En realidad era más como las ramas de un árbol, y hubo una sorprendente cantidad de solapamientos, que alcanzaron un máximo durante la época de los primeros humanos modernos, ya que hace aproximadamente 300.000 años había 4 especies de Homo viviendo en África al mismo tiempo. No necesariamente en los mismos lugares, pero significa que nos podríamos haber encontrado con cada uno por separado, y junto con Sapiens esto incluía Naledi, Rhodesiensis y Heidelbergensis, toda una gama. Para entonces, un par de ellos ya llevaban cientos de miles de años, mientras que nosotros éramos unos recién llegados. Aunque todos guardaban muchas similitudes con nosotros, aún es razonable pensar que algunos de ellos no fueron considerados como nosotros por nuestros predecesores, especialmente Naledi, el más extraño del grupo. Este humano arcaico era bastante primitivo en comparación con el resto, y se parecía bastante a Australopithecus, que era un homínido aún más antiguo del que desciende el género Homo. Al igual que nuestro progenitor, Naledi tenía habilidad para los árboles, dado que su diseño corporal implicaba un estilo de vida más arborícola y una menor capacidad para correr eficientemente por tierra. También eran bastante menudos en comparación con nosotros, siendo uno de los humanos más pequeños de todos los tiempos, y tenían cerebros pequeños a juego. Hasta ahora tampoco se les ha asignado una cultura material, lo que pone de relieve un menor nivel de tecnología que podría haberles hecho incapaces de competir contra nosotros o las otras especies Homo. Además, su dieta tampoco era muy competitiva, porque consistía en alimentos arenosos que recogían del suelo y estaban cubiertos de polvo o suciedad, lo que se refleja en sus dientes típicamente erosionados. Los humanos modernos habríamos tenido bastante claro que estos tipos eran diferentes, pero la línea fue mucho más ambigua con el resto, en particular con Heidelbergensis. Mientras que Naledi se conoce únicamente en Sudáfrica, Heidelbergensis se conoce en varios países africanos y además acabó abandonando el continente. En general, eran bastante comparables a los humanos modernos, compartían nuestra estatura y tenían un cerebro de tamaño similar.
En lo que se diferenciaban era que eran un poco más como los neandertales, más bajos, con pechos anchos y estructuras robustas, lo que les hacía más resistentes y probablemente más fuertes que nosotros. Así que en una pelea entre ellos y nosotros, ya sé por quién apostaría. También poseían una tecnología equiparable a la nuestra, y sus restos se asocian habitualmente con el uso del fuego, la construcción de edificios, lanzas, herramientas e incluso el arte. En última instancia, estos avances les permitieron extenderse a lo largo y ancho, habitando una amplia zona de África, donde disfrutaban de una dieta compuesta en gran parte por carne, ya que estaban especializados en la caza mayor. Todo esto podría haber provocado enfrentamientos con Homo sapiens, los que podrían haber sido violentos, aunque, curiosamente, existe la posibilidad de que cualquier interacción se hubiera resuelto no con violencia, sino con palabras, debido a que los estudios sobre su hueso hyoides y oído medio descubrieron que teóricamente podrían haber tenido un habla similar a la nuestra y poseer una forma temprana de lenguaje, que posteriormente ayudaría al trabajo en equipo. Y, por supuesto, algunos yacimientos demuestran una cooperación avanzada, incluido uno en Kenia que consta de más de 50 Theropithecus osvaldis masacrados, lo que demuestra que Heidelbergensis iba en serio. Esto probablemente se extendió a Rhodesiensis, un homo un poco más antiguo descubierto en Zambia, y era tan similar a Heidelbergensis en complexión y anatomía craneal que mucha gente piensa que es un sinónimo de él, en lugar de ser su propio género. Sea como fuere, al menos está claro que estos dos eran inteligentes y bastante parecidos a nosotros, por lo que cualquier contacto entre ellos y nosotros es un tema de gran interés, aunque por ahora no se conocen pruebas de interacciones directas, pero hay al menos un estudio que afirma que nos cruzamos hasta cierto punto con Heidelbergensis en el África subsahariana. De hecho, hay algunos que creen que son nuestros antepasados directos. Mencionaré que esto ha sido muy criticado en los últimos años, pero técnicamente sigue siendo una posibilidad, aunque envuelta en el misterio. Al igual que nuestras turbias interacciones con otras especies Homo, otra área de incertidumbre gira en torno al babuino más aterrador que la naturaleza haya creado jamás, Dinopithecus. Por ahora es una incógnita si este primate llegó a conocer a Sapiens, ya que el registro fósil es muy limitado y existe la posibilidad de que se hubiera extinguido cuando aparecimos nosotros. Pero era una criatura tan extraña y aterradora que debo mencionarla. Dinopithecus, cuyo nombre significa literalmente simio terrible, era un primate más grande que el hombre promedio, con algunos ejemplares que alcanzaban los 77 kilos de peso, y venía equipado con músculos engañosamente poderosos y un cráneo gigante que albergaba amenazadores caninos un 20% más grandes de los que se ven en los babuinos más grandes de hoy. Hasta ahora, solo se conocen restos fósiles de Sudáfrica y Etiopía, donde se cree que llevaban una vida parecida a la de los babuinos, apegándose al suelo y deambulando por las tierras, en lugar de columpiarse de los árboles, lo que hacía que los posibles encuentros fueran aún más probables si se alineaban en el tiempo. Sin embargo, a diferencia de los babuinos y de la mayoría de sus parientes cercanos, Dinopithecus rara vez comía hierba o alimentos de la sabana. En su lugar, se atiborraba de frutas y algún que otro trozo de carne, y los paleontólogos creen que era un comedor oportunista, que probablemente comía más carne que la gran mayoría de los primates hasta ese momento. Además, gracias a su tamaño y a sus endiablados caninos, algunos han especulado con la posibilidad de que especies Homo anteriores y más pequeñas pudieran haber constituido este tentempié ocasional, con el único resquicio de esperanza de que, gracias a nuestro tamaño y tecnología, probablemente estuviéramos a salvo. Obviamente no deseo nada malo a nuestros antepasados, pero sería genial que realmente vivieran con este babuino en esteroides. Pero a pesar de no ser tan peligroso, había otro animal que igualaba la rareza de Dinopithecus y que definitivamente vivió entre nosotros: Rhusingorix, el New Dinosaurio. Sí, tenía un aspecto un poco raro en comparación con los artiodáctilos vivos gracias a su cuello largo y grueso, pero no podrías decir que era extraño con solo usar tus ojos. En su lugar tendrías que haber usado tus oídos, ya que este mamífero no parecía un dinosaurio, pero sin duda sonaba como uno, específicamente como un hadrosáurido. Cuando fue descubierto por primera vez, los paleontólogos observaron que dentro de su cráneo, Rhusingorix poseía grandes estructuras nasales en forma de trompeta que no se parecían a nada visto en otros mamíferos, aunque eran inquietantemente similares a las que se encuentran en los hadrosáuridos. En realidad, su diseño es tan único que los investigadores ni siquiera conocen otro animal aparte de los lambeosaurinos con semejante anatomía.
Los investigadores que descubrieron esta criatura creen que evolucionó de forma convergente, gracias al estilo de vida que compartía con los hadrosáuridos, debido a que ambos vivían en grandes manadas en zonas relativamente abiertas, por lo que una forma única de comunicación les habría resultado muy útil. Además, tanto los hadrosáuridos como Rusingorix tenían dietas muy especializadas y, por tanto, dientes, lo que indirectamente podría haberles llevado a desarrollar estructuras craneales únicas, dando lugar así a sus conductos nasales. En el caso de Rusingorix, se cree que eran capaces de crear sonidos tanto más bajos que sus rangos vocales normales, que podían alcanzar infrasonidos, una frecuencia que es demasiado baja para que la oigan los humanos. En otras palabras, podían estar literalmente teniendo una pelea a gritos y seguir siendo apropiados para la biblioteca. Quizás su silencio podría haberte dado hambre, y digo esto porque de los animales de la lista hasta ahora, Rusingorix es el único conocido con evidencia esquelética que confirma la depredación por sapiens, con un grupo localizado en Kenia con marcas de carnicería y justo al lado de herramientas humanas. Y la forma en que murió el grupo implica que los humanos probablemente cazamos a este gran bóvido en masa, y algunos especulan que somos los que finalmente causaron su extinción. Otro animal que se ha unido a ellos en la extinción, pero probablemente no a través de los seres humanos, es uno que a primera vista es una cara muy familiar: Metridiocherus, un cerdo extinto que era superficialmente una copia casi exacta de los jabalíes verrugosos que conocemos hoy en día. De hecho, se piensa que es un antepasado directo de ellos, pero la gran diferencia es que este animal era monstruosamente grande. El ejemplar promedio era tan grande como los jabalíes verrugosos más grandes actualmente vivos, y la mayoría medía alrededor de 1,52 m de largo. Esto ya es impresionante, pero donde las cosas se ponen realmente locas es en el peso, porque aunque hoy en día se pueden encontrar jabalíes verrugosos que igualan su longitud, Metridiocherus era extremadamente compacto, tan compacto de hecho que una de las especies se llama literalmente Compactus. Los individuos podían pesar más del doble de lo que pesa un jabalí verrugoso de la misma longitud, y algunas estimaciones incluso sugieren un peso de más de media tonelada para los especímenes más grandes. Así que básicamente un caballo pero con forma de jabalí. Como se sabe, los jabalíes verrugosos pueden ser un poco irritables y agresivos. Y esto es probablemente un rasgo compartido por este antiguo cerdo, una posibilidad a la que hace peor el hecho de que Metridiocherus tuviera 4 colmillos más largos, afilados y rectos de los que se ven hoy en día, haciendo que su cabeza casi se pareciera a la cola de un Stegosaurus. Al igual que sus parientes vivos, Metridiocherus probablemente utilizaba estos colmillos para una variedad de funciones, incluyendo la lucha, por lo que era mejor mantenerse alejado de ellos, un poco difícil ya que se encontraron en una buena parte del continente y por lo general vivían en el pastoreo. Ni este animal, ni los otros mencionados, eran las únicas caras conocidas presentes. En ese entonces también había muchas más clases de rinocerontes, cebras y jirafas. A diferencia de este cerdo, no eran necesariamente monstruosos en tamaño comparados con sus parientes, pero sí aportaban su propia singularidad. Por ejemplo, había una subespecie de cebra que se encontraba en el Sahara, un lugar sin cebras hoy. Luego, tenías una jirafa que era ligeramente más alta que las modernas, que también le gustaba viajar fuera de África de vez en cuando, señalado por fósiles que se conocen de Turquía. Y luego, tal vez lo más interesante de todo, había un rinoceronte peludo. Específicamente, Stephanorhinus hemitoecus, el rinoceronte estepario. A diferencia de los actuales, este rinoceronte se encontraba en el norte de África hace más de 200.000 años. Y, en comparación con los rinocerontes vivos, el rinoceronte estepario prefería hábitats ligeramente más fríos, lo que probablemente dio lugar a su leve pelaje, que lo asemejaba ligeramente a un rinoceronte lanudo, aunque no tan grande, siendo más comparable al rinoceronte blanco. A pesar de su nombre, se podía encontrar a este rinoceronte patrullando bosques y zonas boscosas, donde sabemos que entraba frecuentemente en contacto con personas, gracias a múltiples fósiles que muestran la caza y el procesamiento rutinarios. Incluso un conjunto de herramientas de piedra en Jordania que datan de hace unos 250.000 años. Puede parecer inverosímil que los antiguos humanos fueran capaces de abatir a un animal tan grande con herramientas tan sencillas, pero gracias a la experimentación he descubierto que estas armas son capaces de mucho más de lo que podría pensarse. Las simples jabalinas de madera son capaces de perforar fácilmente los órganos vitales y se cuelan entre las costillas, mientras que las puntas de piedra son capaces incluso de atravesar el hueso. En esta época, los humanos ya habían desarrollado sofisticadas herramientas de piedra que se empuñaban en lanzas y presumiblemente se lanzaban. Esta gente habría sido capaz de derribar a cualquier animal de su mundo con la estrategia adecuada.
También hay pruebas de que se veía a esta criatura con gran estima y respeto, ya que era uno de los pocos animales que ocasionalmente se convertía en trofeo para los cazadores neandertales, y los cráneos se guardaban como premio. Curiosamente, aunque este animal tiene muchos indicios de haber sido cazado, un estudio ha descubierto que hay pocas pruebas de que su desaparición hace unos 35.000 años se debiera a la caza excesiva. Aunque, como ocurre con muchas otras extinciones del Pleistoceno, esto es objeto de debate. Esto en general sigue la tendencia, porque aunque muchos animales se extinguieron en África durante el Pleistoceno tardío, parecían estar condenados con o sin nosotros, y en comparación con el resto del mundo, África pudo retener una notable cantidad de su megafauna. Una razón principal por la que los humanos extintos en realidad no vieron una cantidad excesiva de criaturas extrañas, porque en pocas palabras, las más extrañas todavía están con nosotros, y vamos a tratar de mantenerlo así.